Dios me los bendiga en este día. Quiero de este saludo compartir algo muy interesante de la palabra del Señor. El Santo Evangelio, San Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino, este Evangelio que tenemos en las Sagradas Escrituras, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo lo hizo Jesús y los apóstoles? Realmente, ¿con qué frecuencia? Quiero decirles que Jesús comenzó predicando el Evangelio del reino de Dios en San Marcos 1:15. Comenzó Jesús predicando y enseñando el reino de Dios y diciéndoles arrepentir en el Evangelio. Cristo terminó en la cruz del Calvario predicando el Evangelio del reino de Dios. Por eso a uno de los que se arrepintió, ya estando colgados en la cruz juntamente con Jesús, le dijo: le aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús comienza y termina predicando el Evangelio. Los apóstoles, todos los apóstoles, pero los que están más mencionados en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pedro, San Juan y San Pablo después, todos desde el comienzo y murieron sacrificados como mártires y también predicando el Evangelio hasta lo último de su vida aquí en la tierra. El apóstol San Pablo se convirtió en el camino a Damasco. Allí en Damasco estuvo 3 días en ayuno, Dios le devolvió la vista, fue bautizado en agua y bautizado con el Espíritu Santo. Inmediatamente dice, saliendo allí en Damasco, les predicaba el Evangelio del reino de Dios. Inmediatamente se convirtió. Por más de 35 años transcurrió, y lo narra el libro de los Hechos, aquí en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, dice, por todas partes y por Asia, por Europa, desde Jerusalén, en los viajes misioneros, predicando el Evangelio del reino de Dios, y no se cansaba. Y el apóstol predicó desde Damasco cuando se convirtió hasta terminar en Roma, dice el capítulo 28 de el libro de los Hechos. Los últimos 2 versículos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y allí recibía a todos los que venían a visitarlo, y les predicaba el reino de Dios y les enseñaba acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso es el último texto del libro de los Hechos. Entonces Pablo comienza en Damasco, Hechos capítulo 9, termina capítulo 28, como más de 35 años después, predicando el Evangelio del reino de Dios. Querido hermano, tú también debes escuchar el Evangelio del reino de Dios, y eso es lo que te anunciamos hoy. Este servidor hace 44 años y medio se convirtió al Señor, y desde que me convertí estoy testificando, y hace 41 años estoy predicando como pastor. O sea que inmediatamente también comencé a predicar, y por eso quiero dejarles estas enseñanzas. Esto se lo aseguro con todo mi corazón, se lo testifico en mi propia vida y en mi propio tiempo de predicación del Evangelio de Jesucristo, y seguiré predicando. Y Pablo terminó allá, dice, y cuando yo fui traído desde Jerusalén aquí como preso con esta cadena, porque los judíos, dice, mi propia nación me entregó, pero sin haber cometido ninguna falta. No es decir, ni ellos ni los romanos, dice, que me juzgaron allá encontraron nada, pero por la presión que tenían, entonces pedí y apelé a César, y por eso estoy acá en Roma, dice San Pablo. Pero él dice, sin hallar causa justa ninguna. El hecho de que de pronto en este momento uno no tenga, en el caso mío, una iglesia a cargo, pero estoy acá en mi casa también alquilada, predicando el Evangelio de Jesucristo, sigo predicando, no tengo ningún impedimento, no tengo ninguna causa, ni tengo ninguna acusación contra el pueblo de Dios, mucho menos,
Pero lo que quiero es que conozcan y quiero ya en este tiempo de mucha necesidad, de mucha crisis mundial, que todos conozcan y sepan y entiendan, lean la palabra, escuchen el Evangelio de Jesucristo, del reino de Dios. El reino de Dios aparece mencionado más de 230 veces en el Nuevo Testamento, y la predicación más de 100 veces habla de predicar el Evangelio de Jesucristo, comunicar o anunciar el Evangelio del reino de Dios por todas partes, por todo el mundo, y a toda persona que quiera escuchar y que tenga una voluntad para decidir por Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te ama y Dios quiere salvarte y entregarte el regalo de la vida eterna, pero tú debes arrepentirte, tú debes convertirse al Señor de tus malos caminos, del pecado, de la iniquidad, y volverse a Jesucristo, que Él te recibirá con los brazos abiertos y te perdonará, te dará la vida eterna y podrás estar eternamente con Él en la gloria. Si lo haces, Cristo ha prometido darte este regalo precioso, y yo te lo aseguro con todo mi corazón. Anuncia a Jesucristo, querido. Me escucha algún pastor, algún predicador, esté empezando o esté terminando, no importa, predica, siga predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es el momento de llevar el Evangelio del reino de Dios a toda persona. En este tiempo de pandemia, de cosas, de crisis, la segunda venida de Jesucristo se aproxima. En cualquier momento Él va a aparecer, pero Él va a venir a buscar los que le hayamos creído, los que hayamos creído en su palabra. ¿Crees tú? Recíbelo en tu corazón y tendrás la vida eterna. Serás salvo tú y tu casa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Comunícate conmigo. Llámame al 313-829-0792 a ese teléfono, o búscame en esta red o en YouTube. Me encuentras como Jesucristo, luz y vida para el mundo. El pastor Argemiro Calderón, quien les ha hablado, los bendice y les agradezco. Y nos encontramos en un próximo video para compartir la palabra del Señor.